Bueno, vamos a la segunda parte. Ahora, con gran generosidad también, dos destacadas y reconocidas voluntarias del Hospital Rivadavia van a hablarnos sobre la espiritualidad. Son ya Ana María y Patricia vienen trabajando y hace tiempo con también mucha alegría se ofrecieron para compartir con nosotros sus experiencias, lo que fueron aprendiendo, porque es un tema que recurrentemente tenemos en estos encuentros. Recordamos una charla que dio el padre Juan Bigote Pomi en San Camilo, otra que dio el padre Pepe Ballarino. O sea, cada tanto vuelve porque es algo que como cristianos no podemos dejar, y como voluntarios menos. Tiene que haber sí o sí un vínculo de amistad con Jesús, una espiritualidad fuerte para poder servir mejor, amar mejor y recibir todo lo que los pacientes nos regalan cada día. Y por supuesto, como vimos en la anterior exposición, para poder trabajar en serio, en equipo, una verdadera comunión. Todos necesitamos reforzar. Por eso es que este año de nuevo y cada tanto va a volver este tema con diferentes enfoques, porque la espiritualidad es algo amplísimo que tiene muchísimas miradas. Así que bueno, los dejo acá con Ana María y Patricia, agradeciéndoles la generosidad y la disponibilidad. Y bueno, cuando terminan ellas, si quieren hacer alguna pregunta, sea de este tema o del anterior, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, antes de abordar el tema de espiritualidad, quisiera que recordáramos un poquito qué significa Cáritas y qué significa ser voluntarios de Cáritas. Voluntariados hay muchos, y lo dijeron los expositores anteriores, ¿no es cierto? Muchos, variados y sumamente eficaces. Pero nuestro voluntariado tiene características especiales y distintivas. Caritas es una palabra latina, todos lo sabemos, que significa caridad. Pero algunas veces esta palabra se ha confundido con limosna, con dádiva, con ayuda e incluso con solidaridad. Pero su verdadero significado es mucho más profundo y mucho más importante, porque hace referencia a Caritas Christi, o sea, la caridad de Cristo. Mejor aún, el amor de Cristo. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice: la caridad de Cristo nos apremia. No podemos pensar que se refiera a una dádiva o a una simple limosna, una simple ayuda del Señor, sobre todo porque en ese pasaje los exhorta a vivir como criaturas nuevas en Cristo, justamente por el misterio de amor de la cruz redentora. Y San Pablo dice también: sin caridad, sin el amor, nada somos. Entonces, Cáritas es lo mismo que decir amor. No un amor cualquiera, sino el amor de Cristo, el amor supremo. El amor, entonces, es la fuente de la caridad, y su manifestación es la misericordia. No es suficiente imitar la caridad de Jesús, sino más profundamente participar de su caridad. Dice Juan: amémonos, no de palabra ni de lengua, sino con obras y de verdad.
No habrá verdadera acción ni verdadera espiritualidad de Cáritas sin un renovado encuentro con el amor de Dios, tal como lo encarna y como lo vivió Jesús. Y como dice Juan Pablo II en Iglesia en América, este encuentro con Jesús es fuente de conversión, de comunión, común, unión, como nos habló hoy Marita, y solidaridad. Ser voluntario de Cáritas, entonces, es un estilo de vida, una forma de vivir, una vocación de servicio. Dios, que nos ha amado primero, como nos dice Juan, nos convocó a ser buenos samaritanos. Todos hemos escuchado y meditado la parábola del buen samaritano muchísimas veces. San Camilo de Lelis dice que poder servir al enfermo, que es la pupila y el corazón de Dios, es una gracia y es un maravilloso privilegio que Él nos concede. No son los enfermos los que nos llevan a Dios, sino Dios, como Padre solícito, nos llevó a los hijos necesitados. Sin la espiritualidad, el voluntariado o el agente pastoral de Cáritas sería algo muy vacío. Pero para servir al enfermo, ya dijimos, no puede ser de cualquier manera. Se necesita armonía entre humanismo y una espiritualidad sana. Antes de hablar de Dios, tenemos que hablar con Dios. Esto yo lo leí una vez y me pareció un mandato tan pleno y tan ligado a nuestra tarea que lo escribí y lo puse en nuestra oficina. Nosotros cuando llegamos en nuestro voluntariado leemos la palabra y muy someramente reflexionamos. Pasamos la palabra por la vida y la vida por la palabra. Tratamos de que, como dijo Marita muy bien, de que la participación sea de todas, algunas más tímidas no hablan, pero estamos seguras que todos sienten la palabra en el corazón. Y eso, haciéndolo cotidianamente, eso llega y planifica. El enfermo no es un medio o una plataforma para llegar a Dios, y como visitar los rostros del sufrimiento no es fácil, debemos formarnos espiritualmente, alimentarnos del Señor, cultivar la relación con Él, intensificando 3 cosas: la oración, la vida sacramental y la escucha de la palabra de Dios. Las claves de nuestra espiritualidad nos las ofrece el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo 25, leído y reflexionado muchas veces. En verdad les digo que cuanto hicieran a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. El enfermo es Jesús mismo, y el que visita, el voluntario, se configura con Jesús misericordioso. ¿Qué hacía Jesús antes de obrar, antes de sanar, antes de visitar a sus amigos en Betania? ¿Qué hacía Jesús? Se retiraba a orar. Se retiraba a orar. El encuentro con quien sufre es experiencia mística de oración. En una charla como esta, con voluntarios, en la calle Mansilla, hace mucho tiempo, yo dije esto. Hablé de la relación del voluntario con el enfermo y que veíamos en el enfermo a Jesús. Y una voluntaria me interrumpió y me dijo: mira, Ana, no es difícil ver a Jesús en el enfermo. Lo que es difícil es que el enfermo vea a Jesús en nosotros. Me hizo pensar mucho.
Recordemos que el servidor no es más que su Señor, ni el enviado más que el que lo envía. Estas palabras las dirige, es lo que el Señor hace en cada uno de nosotros y ayudando a descubrir las maravillas que obran nuestros hermanos. Bueno, les voy a contar otra anécdota. Yo daba de comer en una sala donde estaba una señorita grande, muy solita, que los sobrinos trabajaban y le iban a dar de comer. Y en otra cama, una judía, Emma y Clarita. Como Emma era docente, tenía mucha afinidad conmigo, además muy piadosa, muy mariana. Y en esa tarea de dar de comer, que es una tarea tan importante para transmitir, para ser testimonio del Señor, si uno sabe aprovechar el momento. Bueno, teníamos largas charlas, Clarita escuchaba. Yo cortaba el pollito de Clarita, daba el purecito a Emma. Bueno, lo matizábamos con algunas bromas, pero hablábamos mucho del Señor y mucho de la Virgen. Clarita escuchaba. Cuando me iba, siempre la bendecía Emma. El Señor con la bendición de números, el Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de nosotros, nos muestre su rostro y nos conceda la paz. Una vez, de las tantas, Clarita, que escuchaba: Ana, ¿a mí no me podés bendecir? Sí, no solo te voy a bendecir, vamos a cantar juntas el Shalom. Cantamos el Shalom. Se emocionó tanto, hubo lagrimitas, abrazos. Bueno, son esas cosas que el Señor nos regala, esos momentos, el Espíritu Santo siempre presente. ¿Cómo logramos esa unión con el Señor? Conociéndolo, penetrando en su misterio, porque Dios es un misterio. En sí mismo es todo luz, pero para nosotros, que vivimos en la penumbra de la condición humana, es un misterio. Sabemos que existe, tenemos la certeza, pero no sabemos cómo es. Entonces, tuvo que revelarse a nosotros, mostrándonos algo de lo que es. La revelación del misterio de Dios a nosotros es Jesucristo. Él es Dios accesible a nosotros. Jesucristo nos reveló que Dios es amor. Eso lo sabemos. Y es decisivo. Es lo más real de Dios. En sí mismo y en su revelación a nosotros. El misterio del amor de Dios hacia nosotros lo vislumbramos a través de la experiencia del amor humano. No quiero decir con esto que el amor de Dios sea como el amor humano. Lo supera más allá de lo imaginable. San Juan nos recuerda que el amor viene de Dios. Y siendo así, hay siempre amor de Dios en todo auténtico amor humano. Desde y por el bautismo fuimos llamados a ser luz, sal y levadura, transformadores del mundo actual. El Señor nos envía a realizar esta misión, pero ya dijimos, no nos deja solos, nos envía su Espíritu, toda su fuerza, todos sus dones, pero hay que invocarlo. Siempre, a cada momento, en cada situación, y sobre todo cuando visitamos a los enfermos. En un momento en que hacíamos el Vía Crucis, antes de Semana Santa, generalmente el martes de Semana Santa, recorríamos las salas. Bueno, en ese momento vivía mi marido, que también era voluntario, y en la capilla las hermanas le prestaban una cruz. Él iba adelante con la cruz, íbamos todo el grupo detrás. Rezábamos 2 o 3 estaciones en cada sala. Bajábamos del ascensor y nos habían dicho que era el hospital de día, que no había nadie. Pero mi marido, que era un poco caprichoso,
Dijo, bueno, vamos a ver si no hay nadie. Estábamos cansados desde las 3 de la tarde, eran como las 6. Bueno, pero si acá no hay nadie, vamos a ver. Recorrimos el pasillo y al final, en la habitación, la última, golpeamos, siempre, permiso. Cuando abrimos la puerta, vimos una mujer de espaldas a la puerta, mirando por la ventana. Cuando nos escuchó, se dio vuelta, con lágrimas en los ojos. Ay, le estaba pidiendo al Señor que viniera alguien, porque me sentía tan sola. Bueno, lo que siguió, pero nos quedamos todos, el Espíritu Santo. No íbamos a entrar. Ninguna duda que fue el Espíritu Santo quien nos llevó. Y ahora estamos próximos a Pentecostés. Si Dios quiere, estamos en la octava de Pentecostés, la novena de Pentecostés. Recordemos entonces los dones del Espíritu Santo y pidámoslos. El don de la sabiduría, porque algunos dones se confunden. El don de la sabiduría, que pensamos que es acumular conocimientos, no es tal cosa. Es para comprender y gustar más de manera amorosa las cosas de Dios. Y además, discernir y optar. La vida está llena de opciones y es difícil a veces optar. Bueno, pidámosle al Espíritu Santo el don de la sabiduría. El don de inteligencia nos descubre con más claridad las riquezas de la fe. Se trata de no la inteligencia común, es la inteligencia espiritual. Poder ver la vida desde Dios, para conocer y amar a Dios. Y para eso hay que meterse en Dios mismo. El don del consejo nos señala el camino de la santidad. El consejo es el don mediante el cual el Espíritu Santo responde a nuestra inquietud por querer conocer y hacer la voluntad de Dios. Gracias a este don podemos también aconsejar a nuestros hermanos. El don de fortaleza es el que más pedimos, el don de fortaleza. Nos alienta y nos ayuda a superar las dificultades que encontramos en nuestro caminar hacia Dios. Y está muy relacionado con otro don, y con la virtud teologal de la esperanza. El don de ciencia nos ayuda a juzgar con rectitud, a mantener nuestro corazón en Dios, viendo las cosas desde Él. Nos ayuda a descubrir los valores. Y ahora este don está bastante mal entendido, el don del temor de Dios. No es el miedo a Dios. No tiene nada que ver con el miedo. Nos hace comprender cuánto nos ama Dios. Y que no queremos hacer nada que nos separe de Dios. En la Biblia este don aparece asociado a la sabiduría. En el libro de los Proverbios dice: el temor de Yahvé instruye en la sabiduría. Esta sabiduría consiste en darse cuenta quién es Dios y quiénes somos cada uno de nosotros. Y por último, el don de piedad. El don de piedad nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su padre. Es el don que engloba a todos, ya que expresa nuestra posibilidad de relacionarnos con Dios. Esa relación, ese hilito conductor que si nos falta, estamos vacíos. Esa relación de amistad, el tratarlo a Dios como trato a un amigo, de tú a tú. Muchas veces nos hemos preguntado y nos han preguntado acerca de cómo orar. Me ha pasado a mí también.
es una experiencia personal. Llegó un momento, sí, yo sé que tengo que intensificar mi oración, pero ¿qué hago? ¿Cómo oro? Bueno, todos me imagino que conocen el cuentito del cura de Ars, que veía a un campesino que estaba frente al sagrario, no movía los labios, no tenía nada, ningún librito de oraciones, nada. Pero se pasaba un tiempo largo frente al sagrario. Movido por la duda, le preguntó: ¿qué es lo que hace usted, buen hombre? Nada. Yo lo miro y él me mira. Bueno, esa es la oración. Yo lo miro y él me mira. Bueno, y ahora voy a repetir las palabras del padre Ignacio Larrañaga. Orar es un trato afectuoso, a solas con Dios, que sabemos que nos ama. Un avanzar en el camino íntimo y profundo, en y con el Señor, que se nos ofrece como compañero de vida. Cuanto más se lo ama a Dios, más se lo quiere amar. Cuanto más se trata con Él, más ganas entran de tratarlo. Y como creo que los disertantes anteriores algo de esto dijo, creo que el padre Andrés, que como para todo existe un entrenamiento, como para los deportes. Se obtienen mejores marcas cuanto más uno se entrena. Y bueno, llevamos en el alma capacidades espirituales que están dormidas, y están dormidas por falta de entrenamiento. Cuanto más se ora, Dios es más Dios en nosotros. La oración es vida, pero el padre Ignacio dice que también es un arte. La vida de fe es un proceso lento y que exige, también lo dijo el padre Andrés, mucha constancia. El padre Larrañaga dice: el horizonte se nos puebla de preguntas, de silencios y de oscuridad. Es el precio de la fe. Este proceso lento y evolutivo en la vida espiritual es válido para toda la vida, para el crecimiento en la oración, en la vida fraterna, para plasmar en nuestra vida la figura de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado, 26 de mayo, escuchábamos el Evangelio de San Juan. Jesús nos habla de una palabra central en la vida espiritual. ¿Se acuerdan del Evangelio del domingo pasado? La palabra paz, que debemos vivir y transmitir. Ser instrumentos de paz, no la paz que da el mundo. Decía el Señor: yo les traigo otra paz. Es una paz más profunda. Es reconocer su presencia en nuestro interior. En un retiro escuché un sacerdote que dijo: vivimos centrifugados. Me pareció tan gráfico. Vivimos para afuera, como si temiéramos meternos en nuestro interior. Nos cuesta mucho. Nos cuesta hacer silencio. Ustedes habrán visto en un retiro, termina el sacerdote la primera parte y dice: bueno, ahora salgan, reflexionen en silencio, respeten el silencio de los demás. Todas salen hablando, sobre todo nosotras. Bueno, la paz de Jesús es tener la capacidad de descubrirlo en nosotros. Se manifiesta en nuestros hermanos y, en nuestro caso, en nuestros hermanos enfermos. La transformación de nuestra vida interior se dará a través de la escucha de la palabra de Dios, y notaremos que comienzan a surgir pequeños brotes verdes, como en una plantita. Metáfora que me pareció muy gráfica. Y entonces
descubriremos la esperanza aún en medio de la desesperanza. La paz de Dios supera todos los miedos, pese a las dificultades. Nuestra espiritualidad se verá enriquecida a través de la palabra de Dios, oída y meditada en nuestro interior, oída y vivida en los sacramentos, oída y vivida en la oración. Bueno, voy a ser breve porque ya Ana María ha hecho una exposición muy interesante y muy amplia, pero quería empezar citando a una encíclica de Benedicto XVI sobre el amor cristiano, que es un párrafo nomás, Deus Caritatis. Habla sobre las organizaciones caritativas de la Iglesia como Cáritas. Dice que han de hacer lo posible para poner a disposición todos los medios necesarios y sobre todo a los hombres y mujeres que desempeñan estos cometidos. Por lo que se refiere al servicio que se ofrece a los que sufren, es preciso que quienes prestan ayuda sepan hacer lo más apropiado. No solo en la preparación profesional, sino en la formación del corazón. Se les ha de guiar hacia ese encuentro con Dios en Cristo, que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro, de modo que para ellos el amor al prójimo ya no sea un mandamiento impuesto desde afuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe y actúe por la caridad. O sea que la ayuda no es solo material, sino siempre acompañada de la palabra de Dios. Y nuevamente San Mateo, cuando dice lo que recién también comentó Ana María, cada vez que lo hicisteis con uno de mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Esto es lo que figura en una parte de la encíclica de Benedicto XVI. Y mi propuesta, humilde propuesta como voluntaria, es que donde haya un grupo de Cáritas sea un lugar de amor, sin espacio para sentimientos de vanidad ni de poder. Que la principal virtud sea la humildad. Con respecto a los enfermos, igual que con la gente que nos rodea a diario, ha llegado el momento de hablar más de Dios, no de no hablar, ya sea por respetos humanos o por excesiva prudencia o por falta del propio convencimiento interior. A veces no lo hacemos por eso. Tenemos que analizar, como dice el Papa Francisco, si no nos está faltando audacia, fervor. Él propone en el camino a la santidad mostrar entusiasmo, hablar con libertad, con fervor apostólico. Eso nos aconseja nuestro Papa. Estoy convencida que Dios se acerca mucho al enfermo y Él intuye esa presencia, esa cercanía. Y ahí estamos los voluntarios compartiendo a ese Dios Cristo, a ese Dios Padre, compartiéndolo junto al enfermo, incluyendo al sacerdote al que acudimos solicitando los sacramentos, ofreciéndoles a los familiares de la forma más natural la unción de los enfermos. ¿Por qué no? ¿Por qué ese miedo
¿por qué? En la vez pasada mencioné enfermera, no, porque ella es una enferma terminal. Me decía, no, porque ella es muy viva, se da cuenta si le traemos el sacerdote. Justamente, se lo ofrecí, porque es un remedio para el alma y para el cuerpo. No es asustarlo, al contrario, el sacerdote visita a los enfermos. Y esa unción, como decía el padre Ramiro también, es un remedio que ayuda. Entonces, repito nuevamente, no tengamos miedo de hablar de Dios, que sepan lo cerca que está de ellos y transmitirles que pueden descansar en Él. También hablaron de gente que se expresa que no son creyentes o que pertenecen a otras religiones. No hay que ser tan excesivamente prudentes de no poder mencionarlo. Había una vez una señora que estaba ya en cáncer terminal y era una escritora muy conocida, una intelectual rodeada de amigas intelectuales en su lecho de muerte y con su madre también. Y le ofrecimos los sacramentos y los quería recibir. Y la amiga me decía, no, pero ella no. Y sin embargo, cuando hablamos con la madre, le preguntó en soledad y dijo que sí. Por eso, ¿quién puede saber lo que sucede en ese último momento en el alma de esa persona? Nadie. No se lo vamos a dejar de dar. Si yo creo sinceramente que Jesús mismo es el que entra en esa alma en ese momento. Y nosotros estamos ahí para vivirlo, estar también cerca de Él. ¿Cómo llegamos decía Ana María, para tener esa vida espiritual que si no la tenemos no la podemos dar y no somos vacíos ante el enfermo? Bueno, nos nutrimos de beatos, santos como la Madre Teresa de Calcuta. Es muy concreto, la adoración al Santísimo Sacramento que fomentaba ella y hacen actualmente sus religiosas, antes de salir a ver a los enfermos, hacer la recorrida y a los pobres indigentes, era absolutamente necesaria para ella. O sea que ese es un buen ejemplo concreto, la adoración al Santísimo. ¿Cómo puede ser que si estamos en el hospital y vamos a recorrer las salas y pasamos delante de la capilla, no hagamos un saludo al Señor, pidiéndole inspiración y que nos indique cuál es la persona más necesitada para una palabra de aliento en ese momento? La Santa Misa, recibir los sacramentos asiduamente, la comunión, la reconciliación, nos hacen partícipes de la vida divina y por lo tanto colaboradores en la obra de Dios. Es pura gracia de Dios, no es ninguna capacidad personal, sino, como dijo Ana María, Dios nos concede ese don en ese momento. Bueno, no tengo nada más que decirles, solamente quería agradecer a los sacerdotes que organizan todas estas charlas del voluntariado, al padre Ramiro, a todos cómo nos van enseñando, nutriendo, estimulando para seguir en este camino. Y además proponer que si hay alguien que quiere contar una vivencia que haya tenido, podemos pasar el micrófono y que lo cuente. Para nada más fácil.
quiere contar? O alguna pregunta también. ¿Qué tal? Soy María, voluntaria en ALPI, Centro de Recuperación, y es un testimonio. En un enfermo en coma, cuando lo vamos a visitar, o iba yo, siempre lo rezaba el Dios te salve María. El enfermo no sabía yo si escuchaba o no, porque no se movía, pero todos los días el Dios te salve María, el Padre Nuestro, y le dejaba colgado el rosario en el... Bueno, resultado que un día viene el padre, el papá del enfermo, y me tira el rosario así en la cara y me dice, nosotros somos testigos de Jehová, ¿qué está haciendo? Entonces le digo, disculpe, le digo, yo no sabía, como él no se puede comunicar. Bueno, me voy de viaje, o sea, mientras estaba el padre no podía entrar al cuarto. Después me voy de viaje a Medjugorje. Cuando vuelvo de Medjugorje, vuelvo a hacer la recorrida en Alpi y estaba el papá, la mamá de otro enfermo, y yo iba a seguir de largo. Y el papá me llama y me da un abrazo. Digo, ¿qué pasó? El enfermo abre los ojos, y porque yo siempre decía, hola, soy María. Y el enfermo abre los ojos y empieza a recitar el Ave María. O sea, después de 5 años de decirle, rezarle el Ave María, acariciarlo y qué sé yo, y el padre llorando, me pidió perdón. Le digo, mira, no me pidas perdón. Pero fue muy emocionante, y la verdad que por eso hay que hablar de Dios sin invadir, ¿no? Pero después, primero hay que estar, y después se va a ir dando. Y una vez un judío me dice, ¿pero por qué haces esto? Conmigo que soy judío. Quiero visitarlo, le digo, porque ¿vos sabías que la mamá de Jesús era judía? ¿Y Jesús también? ¿En serio? Me dice. Le digo, bueno, entonces yo quiero estar con vos porque la mamá de Jesús te ama y ella me enseña a amarte. Bueno, de bien más hablábamos de todo, por eso es muy importante la espiritualidad. O sea, nutrirnos y nada. Gracias. Bueno, unos avisitos. Primero agradecerles de corazón esta lindísima la lindísima exposición que nos han dado, y realmente por más que, como decía recién antes, volvamos, son distintos enfoques, todos válidos, y bueno, ya que estamos cerca de Pentecostés, el Espíritu Santo, que es Dios, puede hablarnos de infinitos modos y manifestarse y ayudarnos a rezar de infinitas maneras. De hecho, la oración cristiana lo que tiene de propio respecto de las otras es que es en el Espíritu Santo, ¿sí? Porque la oración de un judío que cree es una oración perfectamente válida, igual que la de un protestante, la de un musulmán, la de cualquier religión. Para la nuestra es en el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo que ora en nosotros, lo cual es algo que requiere, como bien dijeron, darle espacio y ser perseverantes. Sin duda que hay muchísimos ejemplos de voluntarios. Quería aclarar eso también, por lo que dijiste, que en realidad no es una frase hecha que nosotros, sin el voluntariado, o sea, que nosotros sin ustedes, no tendríamos ni un 1 por 1000 de la eficacia que intentamos tener y que a veces logramos. Es la tarea de todos, y no es más importante la del sacerdote que la del voluntario. No es. Es distinta. Puede tener mayor volumen cuando hay un sacramento, ahí sí, pero a lo mejor el camino para llegar a ese sacramento generalmente no lo hace el sacerdote,
lo hacen los voluntarios, a veces los familiares, a veces el paciente al lado. Por eso es que en realidad no es hablar para endulzarles o para dorarles la píldora, no, es la realidad. Es importantísimo el testimonio de ustedes, decisivo. De hecho, el Evangelio de este fin de semana, la primera lectura, la clase por la Ascensión, el versículo 8, recibirán la fuerza del Espíritu Santo, dice Jesús a los apóstoles, y serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Serán mis testigos. Ustedes son los brazos, los ojos, la boca de Jesús para poder anunciarle a ese paciente que Jesús lo está acompañando, que Dios está con él o con ella. Y el efecto de ustedes, que acá hoy, ahora son 90 más o menos allá ahora, llegamos a 90 y pico, sin duda que los sacerdotes que pueden pasar son 3, 4, fíjense, el valor y el tiempo que ustedes dedican es algo irreemplazable. Por eso decir que es necesario e imprescindible el voluntariado, sin duda. Así que agradecer. Después, cosas prácticas. El próximo sábado 8, también en este horario, felicitar por la puntualidad. A veces empezamos a las 10 o algo así porque la gente sigue llegando. Hoy la verdad que empezamos menos 20, creo, 10 minutos nada más de tolerancia, y espero también la vez que viene. Van a ser también 2 momentos sobre comunicación y vínculos. Van a venir 2 sacerdotes, uno más conocido para los que han estado en estos últimos tiempos, que es el padre Matías Jurado, que está en San Isidro Labrador, ahora lo hicieron párroco de Burruchaga, de San Bernardo. Y también va a venir otro que las más antiguas, acá son todas jóvenes, pero tengan algunos años más de experiencia, el padre Carlos White, que fue durante 8 años capellán del Hospital Álvarez, el previo al padre Andrés, que está del 2004. Estuvo del 96 al 2004. Nos van a hablar de esos 2 temas: comunicación, vínculos con el equipo, entre los voluntarios, con el personal, con el paciente, con la familia, bueno, las distintas. Y el padre Carlos y el padre Matías va a hablar de comunicación, que es una de sus especialidades. Otro avisito más, les comentábamos que tenemos encuentros de, por decir así entre comillas, delegados en realidad, ¿no? Acá, de 98 que éramos 9 varones, no llegamos ni al pasamos el 10%, no llegamos. Bueno, delegados de cada hospital. Nosotros cada 2 meses, mes y medio, depende del momento del año, nos encontramos con representantes de los distintos hospitales. La idea es 1 o como mucho 2, pero mejor un representante de cada hospital, sea Cáritas o sea lo que sea. Entonces, quería invitar a aquellos hospitales que todavía no vienen a la próxima reunión para delegados o representantes, que es el 4 de julio. Después cualquier cosa me preguntan afuera. Es el jueves 4 de julio a las 5 de la tarde, 17 horas, en Potosí 4033, para las que tengan más experiencia, es al lado a media cuadra del Hospital Italiano, al lado de la Casa del Carmelo de Potosí, de las Carmelitas Descalzas. Así que sepan, si hay algún hospital que quiere participar, bueno, vienen directamente, es ese día, Potosí 4033, 4 de julio, 17 horas. Es una reunión donde presenta cada uno, bueno, preparamos estos encuentros, o los diagramamos, como decía ahí bien Marita, hacemos un cronograma, tratamos después de comunicarlos para que se enteren, bueno, porque vamos a preparar los 3 encuentros de septiembre en San Camilo, que esa es la otra cosa, que me olvidé la agenda ahí, a ver, ahí lo fuera, ¿no? 3 sábados de septiembre, acá, perdón. 3 sábados de septiembre vamos a tener los encuentros anuales en San Camilo. Tendría que encontrarlos, a ver si, bueno,
Son 3 sábados de septiembre, no se preocupen. Hay 4 sábados de septiembre, bueno, 3. Después les confirmo, pero igual falta mucho, pero para que sepan, como habitualmente, en este horario, pero en la Clínica San Camilo, en Ángel Gallardo 899. Bueno, creo que no me olvido nada. ¿Alguna pregunta? Bueno, para terminar de decirles, es lo interesante de este grupo que estamos intentando armar de delegados